¿Qué pasa cuando la policía deja de proteger y empieza a obedecer al crimen? A las 4:12 de la madrugada del 28 de abril de 2025, una ciudad dormida en Chiapas despertó en estado de sitio. No era un operativo común. Era una cacería dentro del propio uniforme. El silencio de Comitán de Domínguez fue quebrado por helicópteros, drones y comandos encapuchados que se desplegaron en 12 puntos del municipio con una precisión quirúrgica. El blanco, la policía municipal. En una de las acciones más audaces del gobierno federal en los últimos años, 92 policías fueron arrestados al mismo tiempo, incluyendo mandos de alto rango, el coordinador de tránsito y el propio director de seguridad pública. El crimen, según informes de inteligencia, colusión, sabotaje a operativos federales y vínculos con organizaciones criminales transnacionales. No eran errores individuales. No eran manzanas podridas. Eran piezas conscientes de una maquinaria podrida desde su base. Según Omar García Arfús, quien lideró personalmente la operación, estos no eran elementos desinformados, sino operadores al servicio del crimen, disfrazados de autoridad. La operación, bautizada como Enjambre, fue diseñada para golpear sin aviso. Equipos de élite ingresaron simultáneamente en bases operativas, domicilios particulares y comandancias. Algunos implicados intentaron resistir. Otros, borrar la evidencia en sus celulares. Pero la tecnología de contrainteligencia ya iba 2 pasos adelante. Cada teléfono fue clonado en segundos. Cada entrada, grabada. Cada sospechoso, separado para evitar coordinación o fuga de información. Las calles del centro de Comitán se transformaron en un escenario irreal. Patrullas selladas, convoys blindados, helicópteros sobrevolando escuelas y mercados, y un silencio colectivo entre los vecinos que miraban cómo se llevaban esposados a quienes hasta hace días patrullaban sus barrios. Uno de los momentos más simbólicos fue la detención del jefe de seguridad pública. Lo encontraron en pijama, con una pistola cargada bajo la almohada y una carpeta confidencial con sellos del PRI y del gobierno estatal. La orden de aprehensión llevaba semanas firmada. Solo faltaba la señal para actuar. Pero esto fue solo la primera fase. Horas más tarde, el operativo Enjambre se extendió a otras 3 localidades, con 19 cateos simultáneos. Se incautaron documentos, maletas con dinero, softwares de espionaje militar y mapas detallados que marcaban rutas de contrabando desde Guatemala hasta Oaxaca. Cada elemento encajaba en una estructura criminal institucionalizada. Los hallazgos eran alarmantes. Transferencias millonarias a mandos policiales desde una empresa fachada ligada a excolaboradores del sexenio de Enrique Peña Nieto. Algunos documentos, aunque firmados con seudónimos, compartían el mismo sello notarial. El nombre de un primo directo del expresidente apareció repetidamente. Según analistas, lo que se desmanteló en Chiapas no fue una red local, fue una articulación nacional con nodos en el poder político. Funcionarios que colocaron a policías no por méritos, sino para garantizar la protección de intereses. El operativo dejó claro que la policía de Comitán no estaba infiltrada, era parte integral de una red criminal con rostro institucional. Los dispositivos decomisados revelaron algo más, comunicaciones directas entre mandos municipales y operadores financieros en la capital del país. Entre los correos encriptados, uno destacaba: mientras tengamos a los jefes en la policía, las rutas son nuestras. Comitán es el blindaje. Ese blindaje se rompió con una sola frase: ejecuten la orden. García Arfús, sin rodeos, fue tajante: la confianza no se uniforma. Se gana con lealtad. Y estos hombres traicionaron desde adentro. La frase recorrió redes, encabezó titulares y se convirtió en eco dentro del Congreso. El miedo, esta vez, cambió de bando. A medida que las investigaciones avanzaban, quedó al descubierto una verdad más profunda. El crimen no solo compra territorios, compra estructuras completas. La policía ya no estaba coaccionada, estaba al servicio. El sistema, desde abajo hasta arriba, había sido moldeado para facilitar el paso de droga, dinero y personas con protección institucional. Y cuando los federales empezaron a revisar los expedientes, las sorpresas no terminaron. Documentación digital asegurada mostró la existencia de una carpeta confidencial llamada Fase Sur 2023, donde se detallaban puntos de cruce, zonas en vigilancia y nombres clave. En paralelo, los vínculos políticos se volvieron imposibles de ignorar. Las siglas PRI, PAN y PVM aparecían en múltiples documentos contables y registros bancarios. Lo que parecía una operación policial se transformó en un terremoto político, y el epicentro apuntaba directo a los años del peñismo. Un funcionario de inteligencia lo resumió así:
Esto no es una red local. Es una cadena de favores que llega hasta el centro del poder. Arfus sabía que estaba entrando en terreno minado, pero decidió continuar, porque como él mismo lo declaró, si el apellido pesa más que la ley, entonces no tenemos república. Tenemos feudo. Lo que inició como una detención masiva, terminó revelando la existencia de un modelo de impunidad heredado, blindado y operado desde lo más alto del aparato estatal. Y esta vez, no habrá pactos, ni nombres protegidos, porque el enjambre ya voló, y nadie está a salvo. El escudo institucional se rompió, pero lo que reveló era más grande de lo esperado. Mientras los 92 policías municipales eran procesados y el polvo del operativo se asentaba en las calles de Comitán, la operación Enjambre activaba su segunda fase en silencio pero con precisión quirúrgica. Ahora no se trataba solo de detener a los elementos corrompidos, sino de rastrear cada hilo que conectaba esa red con el centro del poder político nacional. En menos de 48 horas, equipos de inteligencia realizaron cateos en propiedades privadas, oficinas administrativas, casas de seguridad y ranchos pertenecientes a familiares y socios de los mandos detenidos. La escena fue repetida. Dispositivos asegurados, computadoras intervenidas, servidores portátiles desencriptados en sitio. Pero lo que comenzó a surgir de esos archivos provocó un cambio de narrativa. Esto ya no era una investigación contra policías corruptos. Era una disección completa del modelo de corrupción institucionalizado. Entre las carpetas electrónicas destacaba una, Red Atlacomulco, Zona Sur, fechada en diciembre de 2023. Dentro, un entramado de nombres, números, pagos y favores que vinculaban a políticos activos, exgobernadores, empresas fachada y operadores financieros ligados al Estado de México. Había depósitos, recomendaciones, vuelos privados, cartas escaneadas con sellos oficiales, contratos simulados. Todo, una serie de transferencias repetidas desde la misma empresa consultora, ubicada en Toluca, llamó particularmente la atención. Millones de pesos enviados a cuentas personales de mandos ahora detenidos. 3 de los contratos incluían la firma digital, confirmada por peritos, de un primo directo del expresidente Enrique Peña Nieto. Y con él, otros nombres empezaron a emerger, con apellidos que resuenan en la historia reciente del país. Las conexiones no eran suposiciones, eran datos bancarios, registros de migración, itinerarios de vuelos, grabaciones de voz. En una de ellas, el primo del expresidente se refiere a los elementos detenidos como nuestros hombres en campo. En otra conversación interceptada, se escucha, mientras los tengamos ahí, las rutas no se tocan. Las rutas, así las llamaban. Líneas invisibles que atraviesan el sur del país, donde personas, droga y dinero se movilizan sin obstáculos. ¿Por qué? Porque la policía no solo miraba hacia otro lado. La policía las custodiaba. En la carpeta Fase Sur 2023, los mapas estaban marcados con precisión milimétrica. Rutas desde la frontera con Guatemala hasta puntos de paso en Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Cada punto tenía un contacto, un nombre, un alias, y en muchos casos, un rango policial. Lo más inquietante, varios de los nombres coincidían con ascensos otorgados entre 2012 y 2018. Los registros demostraban que decenas de mandos hoy detenidos no pasaron por filtros de confianza, no por examen alguno. Fueron recomendados desde el centro del país, algunos desde la oficina de un partido político. Los testimonios empezaron a fluir. Bajo protección federal, un exjefe de sector reveló cómo recibían sobres con dinero cada quincena, dependiendo de los resultados de protección en sus zonas. Cómo desviaban retenes para permitir el paso de convoys irregulares. Cómo incluso usaban las propias patrullas para escoltar cargamentos disfrazados como vehículos oficiales. Mientras tanto, Omar García Arfus apareció en cadena nacional, sin escoltas, sin eufemismos y sin promesas vacías. No estamos limpiando una comisaría, dijo. Estamos desmantelando un sistema completo que traicionó al país desde dentro. Y con esa frase, confirmó lo que muchos temían pero pocos se atrevían a decir en voz alta. La red de impunidad venía de arriba. En el Congreso, la reacción fue inmediata. Algunos senadores pidieron revisar todos los nombramientos y ascensos policiales del sexenio anterior. Otros exigieron una auditoría a las nóminas de seguridad en todo el sur del país. Y mientras tanto, la Fiscalía General de la República confirmó que el primo incómodo del expresidente ya era sujeto de una carpeta de investigación. Las medidas fueron rápidas. Cuentas congeladas, órdenes de restricción de salida del país, verificación de propiedades.
Revisión de empresas registradas desde 2013. Las autoridades no lo dijeron oficialmente, pero fuentes internas revelaron que ya se prepara una orden de aprehensión, pendiente solo de autorizaciones judiciales. Y la sociedad no tardó en responder. En Chiapas, ciudadanos colocaron cartulinas frente a la comandancia cerrada con frases como «Gracias por limpiar la casa» y «Aquí ya no manda el miedo». Marchas silenciosas con velas se replicaron en Comitán, San Cristóbal y Tapachula. En cada una, la misma consigna. El uniforme no es sinónimo de honor. Se tiene que ganar. La presión mediática creció. Analistas hablaron de una depuración sin precedentes y medios internacionales calificaron la operación como el mayor golpe contra la corrupción policial desde la transición democrática. Pero para Arfus, eso era solo el principio. En su segunda aparición ante medios, sentenció: «No vamos a negociar con quienes vendieron su placa al mejor postor. Ni el uniforme ni el apellido los va a proteger». Fue la declaración más contundente hasta ahora, y al mismo tiempo la más peligrosa. En Atlacomulco, tierra natal del expresidente, el nombre del primo desapareció de toda conversación política. Silencio total, ni un desmentido, ni una aclaración. Solo rumores, tensión y rumores de fuga. Mientras tanto, en otros 5 estados, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Colima y Estado de México, la operación Enjambre comenzaba a replicarse. Agentes federales activaron protocolos similares. Se preparaban nuevas órdenes, se monitoreaban movimientos sospechosos y, lo más importante, se buscaban estructuras que repitieran el patrón encontrado en Chiapas. Porque el crimen no actúa solo. Actúa con aliados, con estructuras, con permisos informales sellados con silencios políticos. Y lo que Arfus reveló es que esas estructuras aún respiran, incluso dentro del aparato que debería combatirlas. Mientras muchos celebran la valentía de romper el pacto de silencio, otros tiemblan. Porque si esto comenzó en Chiapas y los documentos apuntan a una red nacional, ¿cuántos más están involucrados? ¿Cuántos más llevan placa, salario público y obedecen a intereses oscuros? Lo que el país presencia no es solo una operación, es una ruptura, un quiebre con el viejo régimen de complicidades. Una advertencia clara: esta vez no hay pactos. Esta vez, el enjambre no se detiene. Mientras los implicados intentaban aferrarse a amparos exprés y despachos de defensa de lujo, el país ya no miraba hacia otro lado. Las noticias de Chiapas habían hecho eco en todos los rincones. La traición ya no venía del crimen organizado. Venía del Estado. Y por primera vez, alguien dentro del sistema estaba dispuesto a exponerlo sin filtros. La operación Enjambre, que inició como un golpe quirúrgico contra una policía municipal podrida, se había convertido en una ofensiva frontal contra los pactos de impunidad heredados del viejo régimen. Y no había marcha atrás. Las pruebas acumuladas eran demasiado claras. En total, más de 140 dispositivos electrónicos fueron intervenidos en los cateos posteriores a la primera ola de detenciones. Entre ellos, 23 laptops y 61 celulares de mandos medios y altos que revelaron una telaraña de contactos políticos, pagos sistemáticos y estructuras paralelas de protección institucional. Había mensajes con nombres clave: patrón, el de arriba, los del Edomex. Conversaciones que hablaban de rotar personal para no llamar la atención y otras más explícitas. Este mes se movió bien el polvorín, ya está el 10% para tránsito. El lenguaje cifrado no era difícil de decodificar para los especialistas. Era el argot de una mafia disfrazada de cuerpo policial. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de 5 carpetas encriptadas, tituladas con los nombres de ciudades clave: Comitán, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal y Tuxtla. En cada una, informes detallados de operaciones ilícitas, horarios de tránsito seguro, rutas para evitar retenes federales, claves de coordinación y hasta mapas térmicos de vigilancia estatal. Las autoridades ya no podían hablar de células criminales ajenas al Estado. Estas eran células dentro del Estado, protegidas por credenciales, nombramientos oficiales y sueldos financiados por el erario. Y eso, para Arfus, era lo más inaceptable. En un momento clave, el secretario de Seguridad Nacional convocó a una conferencia sin precedentes. No hubo filtros. No hubo resumen político. Solo hechos. Con un proyector detrás mostrando documentos reales, audios filtrados y capturas de pantalla, Arfus habló durante 53 minutos seguidos. Fue una exhibición quirúrgica de cómo la corrupción se había institucionalizado. No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de un modelo. Y ese modelo tiene apellidos, partidos,
financistas y operadores. Esa frase, dicha con voz firme y sin papeles, se convirtió en el nuevo símbolo de una ruptura histórica. En redes sociales, el impacto fue inmediato. Hashtags como almohadilla ya no más silencio, almohadilla enjambre nacional y almohadilla corte de raíz se posicionaron entre las primeras tendencias. Miles de ciudadanos compartieron extractos de la conferencia, citando nombres, fechas y datos. La presión mediática fue tan fuerte que algunos exfuncionarios involucrados solicitaron declaraciones públicas para aclarar sus vínculos. Pero no había mucho que aclarar. Las pruebas eran visuales, auditivas, documentales. Una de las imágenes más virales fue una tabla donde se cruzaban pagos a comandantes locales con fechas de operativos federales frustrados. En todos los casos, los pagos coincidían con días en que se cancelaron inspecciones o se desviaron patrullajes. ¿Coincidencia? Para la Fiscalía, no. Para la ciudadanía, tampoco. Y para Harfuch, menos. Mientras tanto, desde el Estado de México, el primo incómodo seguía en silencio. Ya no aparecía en eventos, no concedía entrevistas, no publicaba en redes. Los abogados habían pedido tiempo, recursos, protección. Pero todo indicaba que el margen de maniobra se agotaba. La FGR ya tenía listas nuevas órdenes, y el expediente crecía cada día. En Atlacomulco, bastión del viejo PRI, el ambiente era de tensión contenida. Calles cerradas, oficinas vacías, líderes regionales en modo defensivo. Algunos alcaldes del PRI en municipios cercanos presentaron renuncias inesperadas, citando motivos personales. Otros fueron vistos saliendo discretamente del país. Pero no solo se trataba de Chiapas. La operación se replicaba ya en otros estados, y con cada cateo, el patrón se repetía. Documentos falsos, pagos desde empresas con prestanombres, policías ascendidos sin carrera policial real. Y detrás, los mismos apellidos. En Guerrero, 3 comandantes fueron detenidos por proteger rutas hacia Acapulco, con vínculos claros a operadores en Oaxaca. En Veracruz, 2 jefes de tránsito están bajo investigación por recibir depósitos directos desde una empresa fachada registrada en Atlacomulco. En Colima, se encontraron documentos similares a los asegurados en Chiapas, con firmas iguales, sellos notariales compartidos y hasta los mismos códigos internos. El mapa comenzaba a revelarse, una estructura que no nació en Comitán, sino en las entrañas del poder político. Una estructura con años de antigüedad, renovada cada sexenio con nombres nuevos, pero los mismos objetivos, mantener operativos al servicio del crimen con la protección del Estado. Y mientras el país conectaba los puntos, en el Congreso se formaba un bloque especial para auditar todos los ascensos policiales entre 2012 y 2018. La presión era tan fuerte que hasta algunos senadores del PRI se vieron obligados a deslindarse públicamente. Si hubo errores, deben investigarse a fondo. Nadie está por encima de la ley. Pero no eran errores, eran estrategias. Y ahora, con el enjambre volando libre, la narrativa ya no la controlaba el viejo régimen. En una nueva aparición, Harfuch habló desde el sur del país, acompañado por elementos federales y fiscales locales. No hubo escenario, solo micrófono. Esto no fue una red de protección, fue una red de traición. Y cada pieza que caiga va a revelar otras. Detrás de él, un mapa del país con círculos marcados en al menos 7 estados. El mensaje era claro, esto no es una cacería, es una limpieza. Y si el viejo régimen pensó que podía resistir con discursos, evasivas o bufetes de lujo, subestimaron la fuerza de un país cansado. Un país que no olvida, que esta vez exige nombres, pruebas, consecuencias. Porque cuando la traición viene desde el uniforme, el daño no es solo legal, es moral. Y esa deuda solo se paga con justicia. El silencio institucional terminó. Y lo que empezó como un golpe quirúrgico en Chiapas, se había convertido en una tormenta nacional. La operación Enjambre, desplegada con precisión, había perforado no solo la estructura corrompida de una policía municipal, sino también las capas más altas del viejo régimen político mexicano. En menos de una semana, más de 130 personas fueron detenidas en todo el país, incluyendo exfuncionarios, mandos activos, empresarios y operadores financieros. Decenas de cuentas fueron congeladas, documentos incautados, y por primera vez en años, el sistema empezó a vomitar los secretos que llevaba décadas tragando. Las pruebas eran irrefutables. Los vínculos, directos. Las estructuras, repetidas.
El esquema que se descubrió en Comitán era una réplica operativa de un modelo de control institucionalizado, aplicado con pequeñas variaciones en distintos estados, con la misma lógica. Quien protege el crimen, recibe poder. Quien obedece, asciende. Y esa lógica llegó a su punto de quiebre. En Atlacomulco, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de cateo en una propiedad registrada a nombre de una empresa de consultoría. Ahí se encontraron 3 maletas con dinero en efectivo, computadoras con registros contables encriptados y una carpeta con el título Zonas Prioritarias 2024, en la que se detallaban rutas de traslado, porcentajes de distribución por plaza y nombres de alcaldes en funciones. Algunos de esos nombres ya habían aparecido en los dispositivos decomisados en Chiapas. El mensaje era ineludible, no era un caso local. Era un sistema. Horas después, un juez federal liberó una orden de aprehensión contra el primo del expresidente Enrique Peña Nieto. El documento, clasificado hasta ese momento, incluye acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y protección institucional a estructuras criminales. Su paradero, hasta hoy, sigue sin confirmarse. Pero lo que es evidente es que ya no hay protección que alcance. Mientras tanto, el secretario Omar García Arfús compareció ante el Congreso, sin protocolos, sin rodeos. Acompañado por mapas, archivos, audios y grabaciones, detalló durante casi 2 horas cómo operaban las redes de complicidad que protegieron al crimen desde las entrañas del Estado. Y dejó claro que no se detendrá. Esto no es venganza política. Esto es justicia institucional. Quien vendió su placa, su lealtad o su poder a cambio de silencio, va a enfrentar las consecuencias, afirmó ante los legisladores. Y nadie en el recinto se atrevió a interrumpirlo. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la operación públicamente por segunda vez en una semana. Este gobierno no vino a maquillar los errores del pasado. Vino a enfrentarlos. Y si eso incomoda a quienes se beneficiaron del silencio, es señal de que vamos por buen camino. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, la frase "ni el apellido ni el uniforme los va a salvar" fue compartida más de 1 millón de veces en menos de 24 horas. Marchas espontáneas surgieron en distintos puntos del país, no para protestar, sino para apoyar. Ciudadanos encendiendo velas, colgando carteles, pintando bardas con frases como "gracias por defendernos desde dentro". En Chiapas, la transformación era visible. La comandancia municipal de Comitán fue cerrada indefinidamente y las nuevas patrullas llevan un sello distintivo: Unidad Federal de Reconstrucción. En su primer recorrido, los elementos fueron aplaudidos. Algo impensable solo una semana antes. Pero el impacto trascendió fronteras. Medios internacionales calificaron la operación como la mayor depuración institucional desde el caso Ayotzinapa. Organismos de derechos humanos enviaron observadores. Naciones Unidas solicitó información sobre los alcances del operativo, y la DEA, según fuentes extraoficiales, ofreció colaboración para rastrear los nexos financieros internacionales. Y es que algunos de los contratos decomisados apuntan más allá de México. Hay nombres vinculados con bancos en Panamá, empresas fantasma en Miami y transferencias que salieron del país con destino a cuentas en Suiza y Andorra. La investigación apenas comienza, pero la red ya tiene rostro global. Mientras eso ocurre, la operación Enjambre sigue activa en al menos 8 estados. Los equipos de inteligencia federal trabajan en silencio, revisan expedientes, cruzan datos, analizan movimientos. En los próximos días se esperan nuevas detenciones, nuevos nombres, nuevas rupturas. Pero hay algo que ya cambió. Por décadas, la narrativa fue que el poder protege al poder, que el crimen se combate solo en la calle, pero se negocia en la oficina, que hay nombres que no se tocan, porque pesan más que la ley. Hoy, por primera vez, esa lógica está en crisis. El viejo régimen, que supo blindarse con pactos, estructuras y lealtades compradas, enfrenta una realidad distinta. Ya no controla la conversación. Ya no impone el silencio. Ya no decide quién cae y quién se salva. Y el símbolo de esa ruptura se llama enjambre. No por casualidad, no por metáfora, porque, como dijo Arfús en su última declaración, un enjambre actúa en red, en silencio, de forma quirúrgica, pero cuando se activa no deja refugio seguro. Y México, por fin, activó el suyo. En un video difundido por la Secretaría de Seguridad Nacional, se escucha una voz en off mientras se muestran imágenes de calles tomadas por civiles, abrazos a federales y pancartas en pueblos del sur. La voz dice: no es una cacería, es una limpieza, no es venganza,
Es verdad, no es solo justicia, es memoria, y esta vez no vamos a olvidarlo. Las últimas imágenes muestran a García Arfús de espaldas, mirando un mapa del país, con zonas marcadas en rojo. La pantalla se funde en negro. Solo una frase queda en silencio. El enjambre ya voló, y va a llegar a todos.